Muy buenas, aquí estáis un día más en vuestro canal de producción musical, un canal en el que podéis aprender muchísimo y hoy vamos a ver un plugin que me parece que está bastante guay. Es una emulación del famoso Manley Massive Passive, que es un afamado ecualizador que se usa bastante para mastering, pero también para mezcla y sobre todo destaca por su color y su musicalidad. ¿Y a qué me refiero con esto de musicalidad? Pues es que es un ecualizador bastante curioso y a mucha gente le cuesta hacerse a él porque tú estás tocando ciertos parámetros pero realmente no está ocurriendo lo que estás seleccionando, con lo cual es un aparato que hay que conocerse bastante bien o hacer ciertos análisis como los que hacemos en estos vídeos para saber exactamente cómo funciona y poder sacarle el máximo rendimiento. Pues bueno, vamos con la intro y después analizaremos este plugin, veremos todas sus funciones y aprenderemos muchísimo. ¡Muchísimo! Por cierto, soy Fer Aslanz, por si no me conoces. Dentro intro. Como siempre os digo, me ayuda muchísimo la interacción, que me deis un like, que comentéis, que suscribáis. Todo esto ayudará a que cada vez seamos una comunidad más grande y aprendamos una barbaridad. Lo cierto es que los plugins que he probado de Pulsar me han gustado bastante. No tienen una gran colección, pero me parece que son de bastante buena calidad. Hasta ahora casi todo lo que tenían eran emulaciones clásicas de compresores, pero por fin también se han puesto a trabajar ecualización y en este caso este reto bastante grande. Aquí tenemos el plugin en cuestión. Como veis, su precio actual es de 89 euros, su precio regular será de sobre 150 euros, pero si tenéis algún producto de Pulsar podéis acceder a él por unos 59 euros, así que bastante interesante. Tenemos cobertura para AAX, para Audio Units, para VST3 y para VST estándar. Y como veis tenemos cosas diferentes al Massive Passive de Manley. Vamos con el plugin en cuestión y vamos a ver funcionalidades. Primero que nada, vamos allá. Pues como vemos, físicamente se parece bastante, pero tenemos varias cosas añadidas. Por ejemplo, vemos gráficamente los puntos de ecualización, cosa que podemos controlar tanto desde aquí como si no estamos familiarizados con este tipo de controles, podemos hacerlo directamente desde aquí, como si fuera un ecualizador digital normal y corriente. Solo que vamos a tener las posibilidades y el manejo que nos daría este ecualizador. Estamos hablando de un ecualizador clásico, con lo cual va a ser muy colorativo. Con este ecualizador no vamos a poder hacer cosas de forma quirúrgica. Esto es un material totalmente diferente. Nos va a servir para dar coloración, para dar cierto carácter. Además vamos a poder saturar la señal y darle aún más calidez. Y todas estas funciones vamos a ver que se controlan de forma bastante curiosa. Por ejemplo, vamos a tener control sobre la campana, pero no vamos a tener un control de campana como estamos acostumbrados, si os fijáis. Si subimos aproximadamente 7 dB, 8 dB, ¿vale? Si le damos a estrechar campana, ¿qué está ocurriendo? Prácticamente no ha ocurrido nada. ¿Y eso es que está roto? ¿Está roto el ecualizador? No, no está roto. Lo que pasa es que funciona de una forma diferente a como estaríamos acostumbrados. Entonces, si le damos más ganancia, veremos cómo la campana se va estrechando. ¿Veis cómo se estrecha? Y cuando llegamos a su punto máximo está bastante estrecha. Pero si ahora queremos, por ejemplo, ampliar esa campana, vamos a suavizar esa campana, ¿qué es lo que ocurre? Que perdemos ganancia. ¿Os dais cuenta? Si lo bajamos del todo, hemos perdido un montón de dBs de volumen. Como vemos, la gráfica que tenemos aquí es bastante fiel a la que tenemos de análisis. Está ocurriendo prácticamente lo mismo. Vemos que es un plugin que no está generando latencia, está generando los movimientos normales de fase, ¿vale? Sería bastante normal. Y como vemos, la información que tenemos gráfica aquí sobre el ecualizador es bastante similar a la del análisis. Bueno, al margen de esto, vamos a empezar por orden. Tenemos por aquí Undo, vamos a poder hacer Control Z, por así decirlo, y vamos a poder ir para adelante y para atrás con algunos parámetros. Por ejemplo, pues quiero ir para atrás, quiero volver adelante, pues para adelante. Tenemos aquí muchísimos presets, como vemos, para bajo, guitarras, teclados, bombo, muchísimos presets bastante interesantes. Vamos a poder salvar nuestros propios presets. Vamos a tener un A y B, vamos a, por ejemplo, estar haciendo unos parámetros y buscando un sonido, y cuando a lo mejor estamos más o menos convencidos y queremos ver otras opciones, pues vamos a B, y estas opciones que hemos tocado anteriormente se quedan totalmente grabadas. Y vamos a poder pivotar entre ellas para ver cuál de los dos nos gusta más. O también nos puede valer perfectamente si queremos automatizar dicho plugin con diferentes sonidos y que cambien de golpe para un pasaje. Por ejemplo, estamos en el verse y queremos que el estribillo suene con otro sonido. Pues cambiamos del A al B y instantáneamente cambia la ecualización. Luego tenemos aquí opciones sobre visualización. Vamos a ver solo la información gráfica, que también vamos a poder controlar desde aquí, sin ver el Massive Passive, o las dos opciones juntas. Si no queréis dejaros influenciar por lo que está ocurriendo y queréis más trabajar con el oído y trabajar más como sería el cacharro físico analógico, pues podéis eliminar esta opción de aquí y podéis estar trabajando sin fijaros tanto en lo que está ocurriendo con el audio. Luego, si seguimos por aquí, tenemos oversampling y tenemos una cosa bastante interesante, y es que vamos a poder generar hasta por 4 de oversampling. ¿Y esto por qué es? Porque vamos
vamos a poder generar saturación. Si fuese simplemente un ecualizador que no tuviésemos ningún tipo de riqueza de armónicos ni ningún tipo de saturación, no haría falta este oversampling, pero en este caso sí que vamos a tener esa coloración y es interesante poder trabajar el oversampling. ¿Qué es lo que ocurre con el oversampling? Que el proceso va a pesar más si estamos por ejemplo, en por 4 que si lo tenemos apagado. Pero en este plugin tenemos una opción bastante chula y es que vamos a poder poner offline oversampling en por 4 que no va a estar afectando este sobresampleo a nuestro trabajo y va a estar pesando prácticamente lo mismo, pero cuando exportemos la pista sí que va a procesar en oversampling, con lo cual es algo bastante interesante porque no nos va a estar generando ese peso durante el trabajo, durante la mezcla. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que si luego exportamos la mezcla a tiempo real, no va a activarse automáticamente el oversampling, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a poder controlar también los pasos de ganancia, podemos dejarlo infinito, podríamos controlar la ganancia como quisiésemos, pero también vamos a tener la posibilidad de ponerlo por pasos de 1 dB, de 2 dB o de 4 dB. Por ejemplo, la versión para mastering de este cacharro suele ir por pasos. De esta forma es mucho más fácil hacer todos los temas de recall. Y vamos a tener también algo parecido con los pasos de ecualización. Lo vamos a poder controlar desde este punto. Visto esto, vamos con las funciones básicas de nuestro plugin. Vamos a tener control sobre el punto de ecualización si lo queremos tipo shelving o tipo campana. En el caso tenemos aquí control sobre los graves y podemos trabajarlo tipo shelving, que veis cómo se comporta. Sí que es bastante fiel a lo que está ocurriendo aquí, como veis, es bastante fiel a lo que está ocurriendo. Estamos en 100 Hz y bueno, está un poquito por encima, pero no sería como un Pultec que sí que está haciendo cosas bastante diferentes gráficamente. En este caso sí que estamos haciendo aquí cosas, pero vemos que tenemos aquí un enfatizamiento en estas frecuencias y tenemos aquí un pequeño valle en estas frecuencias posteriores a ese incremento de volumen. En este caso, si controlamos el parámetro de campana, también va a estar influyendo, veis que tenemos un corte mucho más bestia, tenemos aquí un valle muchísimo más bestia. Y si lo dejamos lo máximo a la izquierda, vemos que sería un corte bastante similar a cómo trabajaría un Pultec, muchísimo más amplio y más colorativo. Tenemos control sobre la frecuencia, a partir de donde queremos que empiece a trabajar. Como veis, a este punto le hemos sumado 20 dB, pero vemos que hemos sumado realmente bastante más. Estamos más cerca de 30 dB de enfatizamiento que de 20. 20 estaría a partir de más o menos 60 Hz. También vamos a tener la opción de desconectar cada uno de los módulos. Como veis, vamos a poder activar y desactivar cada uno de los módulos. Vamos a poder ponerlo en modo campana, que como veis, el funcionamiento, a medida que le demos más estrechamiento a la campana, vamos a enfatizar mucho esas frecuencias. Y como veis, tenemos aquí unos comportamientos extraños con la ecualización. Veis que tenemos aquí como varios puntos en los que tenemos aquí un poquito de resta, aquí un poquito de suma. Todo esto estará basado en el cacharro analógico en el que se han basado. ¿Y por qué me refiero al cacharro concreto que han trabajado? Porque este tipo de material analógico se comporta diferente cada uno de ellos. Simplemente con que varíe alguno de los componentes, la conductividad de ese elemento va a ser diferente y vamos a tener diferencias entre los propios cacharros. Entonces, este tipo de ecualizaciones que nos está generando aquí están basadas en este en concreto. Y vemos que con la misma ganancia ganamos muchísimo más volumen en ese punto. Cuando suavizamos, baja también el volumen. Y estamos trabajando justo en 152 Hz, ¿vale? Y si lo afilamos, vemos que estamos justo en sobre 150 Hz, 147, con lo cual sí que es bastante fiable lo que estamos viendo aquí. Pero como ya os comentaba, este tipo de comportamientos tenemos que conocerlos. Luego otra cosa interesante que tenemos en este plugin es que está nombrado como graves, cálido, presente, aire, y es una forma en la que nos vamos a hacer más idea de las frecuencias que vamos a estar trabajando. Vamos con la zona cálida, le damos un extra, activamos y vemos, como siempre, unas campanas muy amplias, estrechamos y tenemos el mismo comportamiento exactamente que teníamos en la banda anterior. Cuando suavizamos perdemos ganancia, la frecuencia coincide bastante, a ver, 560 Hz. Y en este caso sí que tenemos más desplazamiento, tenemos 660 Hz, ¿vale? Se nos ha ido para adelante como 100 Hz, con lo cual tenemos ahí cierto desplazamiento. Totalmente natural en los cacharros analógicos. Lo mismo con la siguiente banda paramétrica. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 2K, estrechamos muchísimo la campana y vemos que estamos justo en 2200 Hz. Con lo cual ya se nos ha ido 200 Hz para arriba, es decir, que cuanto más agudo, más desplazamiento tenemos de frecuencias. Y luego las frecuencias agudas, pues lo mismo, vamos a tener el mismo comportamiento. Ahora mismo estaríamos con un corte tipo shelving, pero podemos darle una campana y podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner esto a 0. Vemos el comportamiento que a partir de aquí tenemos campanas muy suaves, pero si queremos tener una campana mucho más afilada, tenemos que darle ese booster extra.
Estamos hasta 15 dB más o menos con campanas bastante amplias. Pero en el momento que superamos ese umbral de volumen se acusa muchísimo. Bueno, ya hemos visto estos parámetros que son exactamente igual en el canal L que en el canal R. Ahora mismo estamos trabajando con ellos de forma linkada, es decir, van a funcionar exactamente igual en la L y en la R, pero podríamos hacer que funcionasen independientemente. Podemos tener aquí unos parámetros y aquí otros, con lo cual nuestro comportamiento entre la L y la R va a ser diferente. Otra cosa interesante que tenemos es que podemos hacer varios ajustes, linkar, y ahora estaría linkado, pero mantendría esas diferencias entre cada uno de los canales. Que esto no todos los canales que se pueden linkar funcionan así. Hay algunos que en el momento que das a linkar se ponen exactamente igual, es decir, se copia la información de este a este. También vamos a tener un high pass y un low pass, es decir, vamos a poder controlar un corte de agudos o un corte de graves. Vamos a poder cortar hasta 120 Hz, aproximadamente sí, estaría bastante correcto, y vamos a poder recortar agudos hasta 6K. Y vemos que además de recortar, nos hace un pequeño énfasis justo después del corte. Es algo que no ocurre en las frecuencias graves, en el pasa altos, pero sí ocurre en el pasa bajo. Vemos cómo actúa, también aquí nos está haciendo ese dibujo. Otras cosas interesantes que tenemos autogain. ¿Y esto para qué sirve? Pues para que automáticamente los parámetros que vayamos controlando aquí tenemos la información de entrada y aquí la de salida, y como veis se mantienen al mismo volumen, siendo que he sumado varios dB de volumen aquí. Seguimos sumando, sumamos aquí. ¿Veis cómo automáticamente si sumamos aquí estamos bajando el resto de frecuencias? De esta forma estamos controlando ese volumen sin tener que bajar la ganancia. Con lo cual las ganancias se comportan de forma diferente si tenemos el autogain activado. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, aquí no está funcionando exactamente igual. Tendríamos menos volumen de salida que de entrada. Será algo aproximado. ¿Veis? Aquí ahora sí. Estaríamos igual, más o menos, de entrada y salida. Pero sí que vamos a tener ciertas diferencias. Luego en el cacharro analógico, como podemos ver aquí tenemos el cacharro analógico y como vemos no tenemos autogain, no tenemos un drive separado del gain. Nosotros para generar saturación con este cacharro tendríamos que trabajar más ganancia y entonces al tener más ganancia ganamos esa saturación. En este caso no estamos obligados a tener que dar más volumen de entrada para generar ese color, es decir, vamos a poder saturar, vamos a poder tener más coloración independientemente del volumen, lo cual está bastante interesante. Luego tenemos aquí una emulación de transformador. Si lo tenemos puesto en la posición 1 sería una emulación de cómo se comportaría el cacharro analógico que han simulado. Si le damos al 2 estaría trabajando con un enfatizamiento de este transformador, es decir, como si tuviese una modificación en la que se enfatiza un poco más esa dinámica. Y luego tenemos la opción de off en la que no estaría actuando esta emulación. A nivel de coloración, vamos a ver, por ejemplo, estamos con esta ecualización. Y si le damos a la opción 1, vemos que hemos ganado un poco de volumen, 2 ganamos un poco más y en la opción off pues perdemos un poco de volumen. A nivel de coloración prácticamente es lo mismo. Luego veremos a nivel de saturación. Luego podemos trabajar en L y R, es decir, que este canal funcione en la L y este en la R, o linkarlos para que funcione exactamente igual. O tenemos también la opción del mid side. Vamos a poder trabajar el mid en esta parte de aquí y el side en esta otra de aquí. Lo cual es algo bastante interesante que no tenemos en el cacharro original. Que muchos diréis, el cacharro original es mucho mejor tener un Manley de verdad que tener un plugin. Y estoy totalmente de acuerdo, pero el plugin te está dando cosas que no te va a dar el cacharro original. Por ejemplo, la posibilidad de trabajar el mid-side y poder tener tantos Manleys como tu procesador soporte, que solemos ver más la parte negativa de ay, es que no se comporta exactamente igual, no es un cacharro real. Bueno, yo he trabajado con muchos cacharros reales y ya os digo que la comodidad que nos dan este tipo de plugins, este tipo de procesadores, es espectacular. Pues como vemos, vamos a poder trabajar el mid-side, que es algo bastante interesante. Vamos a hacer ahora un análisis sobre la saturación, sobre la coloración que nos genera a nivel de saturación. Lo ponemos todo a 0, lanzamos un tono puro a 1000 Hz, activo una ecualización posterior a esta para tener seguro esa frecuencia y que no esté afectando ningún tipo de coloración extra. Estamos trabajando en fase lineal, aquí con el ProQ3 para que no esté afectándome de forma rara. Activamos aquí el ProQ3 también, que es el que nos va a dar el análisis. Y como vemos, tal cual no nos genera ningún tipo de saturación. Si lo abrimos, tal cual no vamos a tener ningún tipo de saturación, ningún tipo de coloración a nivel de armónicos. Y es más, un comportamiento bastante curioso que tiene también es que vamos dándole ganancia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no estamos ganando armónicos. Normalmente los saturadores le vamos dando y enseguida empezamos a ver cómo sube la saturación. En este caso no. En este caso, para llegar a ese punto de umbral, tenemos que empujar muchísimo la señal. ¿Veis? A partir de aquí, ¡pam!, nos ha subido de repente la coloración y todos los armónicos. Si bajamos un poquitín, aquí tenemos prácticamente nada
y estamos en más 24 dB, casi 25. Pero es que estamos aquí en 24 dB, tenemos mucha visión espectral y vemos que no tenemos prácticamente ninguna información de armónicos. Pero pasamos este umbral de los 24 dB y empezamos a generar esa saturación. También podemos combinar, podemos dar un poquito menos de aquí y sumar ganancia de aquí y entre los dos llegar a ese punto, ¿veis? Con 20 dB ya hemos conseguido esa saturación y bajando ganancia la perdemos. Aquí vamos a tener también información sobre la dinámica, es decir, la diferencia que tenemos de entrada a la que tenemos de salida. Y como vemos es un comportamiento bastante curioso. Vamos a darle a las diferentes opciones de transformador. Ahora está desactivado y prácticamente no he notado mucha diferencia. Muy poquita diferencia. A nivel gráfico no estoy viendo prácticamente diferencia entre el transformador 1 y 2. Sí que a nivel de coloración sí que hemos visto que ganamos un booster de volumen, pero prácticamente nada. Pues bueno, ya hemos visto todas sus funciones y el análisis y ahora vamos a ver cómo suena. Vamos allá. Desactivamos todo el proceso de análisis. Vale, hemos desactivado todo el proceso de análisis. Ponemos play, tenemos unas guitarras acústicas. Vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a poner el auto gain, así evitamos tener esos picos de saturación. Bueno, ahora mismo tendríamos trabajado lo que es la saturación. Vamos a ponerlo todo a 0. Vemos cómo notamos ese enriquecimiento de saturación. Con lo cual, al generar esa saturación también generamos más ese aire porque tenemos esa información extra multiplicada de los armónicos. Pues bueno, me parece un plugin bastante interesante, nos va a dar un comportamiento bastante similar al Massive Passive y me parece una herramienta muy buena a nivel de calidad-precio, así que yo le daría bastante buena nota. ¿Pero tú qué opinas? Déjame en comentarios qué te ha parecido, tienes la versión de prueba para descargarlo y probarlo y si lo pruebas, pues me dejas en comentarios qué te ha parecido. Nada más, nos vemos pronto con más y mejor, mucho mejor. ¡Hasta pronto!